Yo soy neutral. Cuidado, Lola. De la cuerda del presidente del Consejo de Ministros, don Eduardo Dato. Bueno, me alegro. Pensaba yo que era usted intervencionista. Es un conflicto europeo. Realmente a nosotros, ¿qué se nos ha perdido en ese territorio que queda entre Francia y Alemania? Nada. Como bien dice don Eduardo, no tenemos ni los motivos ni los recursos suficientes para entrar en guerra. Eso sí, la neutralidad, y hablando ahora como industrial y comerciante, sí que nos va a proporcionar una posición privilegiada para ser proveedores de los países que sí que están en contienda. Efectivamente. Cataluña y las Vascongadas verían aumentar su producción fabril sin tasa alguna. Y las provincias agrícolas. A fin de cuentas, los ganaderos proporcionarían pan al ejército enemigo. Así que yo creo que ese sería el trampolín para el progreso que este país necesita. No entiendo cómo son capaces de hablar tan fríamente de algo tan horrible como es la guerra. Precisamente porque observamos el problema no desde el sentimentalismo, sino desde el análisis de todos sus efectos y consecuencias. Como por ejemplo que vayan a morir miles de hombres. Pero es que no es España quien provoca la guerra, ni siquiera quien la contiende. Dejemos que esos países que se hacen llamar a sí mismos potencias mundiales se batan el cobre. Y que gane Alemania, eso sí. Cariño, a mí me gusta mucho cómo hablas, pero ¿tú no dices que no íbamos con nadie? Sí, realmente queremos que España sea neutral, pero como buenos conservadores que somos, también somos un poco germanófilos, claro. Y yo también. Usted y cualquiera que tenga un mínimo de aprecio por la ley y el orden. Germenófilos. Germanófilos, cariño. Los germenófilos son los del doctor Pasteur, los de la pasteurización. Pues yo soy de la triple entente. Lo que me faltaba. Quiero decir, me inclino por Inglaterra y por Francia. Claro que estoy por la ley y el orden, pero también abogo por la libertad y el imperio de la razón. Uy, a este también me apunto yo, ¿eh? Que a nadie le amarga un dulce. En fin, en cualquier caso, me alegra coincidir con usted en materia política. Yo también me alegro. No las tuve todas conmigo. ¿Y por qué no? Que mi marido es muy listo, ¿eh? Sí, he podido comprobarlo. Me refiero que al conocernos tuvimos nuestros más y nuestros menos. Sí, se refiere a cuando le ofendí al contarle que había evitado participar en la guerra de África. Pero bueno, ahora con el tiempo y con la paternidad, debo decir que me acerco bastante más a su postura. Y admiro, de verdad admiro fervientemente el valor que tuvo en esa contienda. Le agradezco su cumplido, pero ahora también he cambiado yo. Bueno, a lo mejor de opiniones, pero no de actitudes. Porque para luchar como lo hizo y sin tener en cuenta su propia vida, hace falta mucho de una cualidad que no cambia así como así. Valor, cariño, valor. ¿Equilicua? Gracias, pero ahora coincido más con mi esposa. La guerra es horrenda. Es repulsiva, monstruosa. Un infierno. Y te cambia la vida. Para siempre. Querido amigo, usted es todo un héroe. Por la patria. No hago más a fiesta. Es que nadie me va a llenar la copa. Ay, esperad. Vamos a traer el aguardiente de Cabraigo. Tengan cuidado con ese licor. Cariño, te oigo. Bueno, entonces estarás conmigo en que unos recién casados no necesitan de tales efectos. Anda ya. Esto es la primera vez, hay que tomarlo de una y sin respirar. Ea. Lo cual hará que crezcan los afectos. Adentro. Ea. Es doña Camino. Bienvenida, doña Camino. No me acostumbro. Una vez que te acostumbras te das cuenta que es para siempre. ¿Viene tu madre ahora? No puede. Tiene muchos quehaceres. Pero me ha mandado a mí en su lugar por si es algo urgente. Ay, pues verás, Camino, no te enfades, hija, pero es que la decisión que hay que tomar deberá tomarla tu madre. No se preocupe. Intentaré transmitirle su cuita lo mejor posible. Está bien. Ve a la cocina, Lodia, que parece que huele a chamusquina. No, señora, estará por llegar el día en el que... Uy, voy a por el abanico para aventar el humo. Vaya a ser que nos intoxiquemos. Muy bien.
Pues verás, mi Cinta y vuestro Emilio. Los señores de Pasamar, ¿qué diría mi marido? Eso. Los señores de Pasamar van a prolongar su estancia en Argentina más de lo que tenían previsto. Eso es que se encuentran muy a gusto allí. También yo lo he imaginado, pero no será por placer, sino porque van a prolongar su gira. Enhorabuena. Enhoramala, Camino, enhoramala. Que deberían regresar lo antes posible. Ya está usted pensando en cuidar de su nieto. ¿A que sí? Por ahora de su madre. Por eso quiero que le digas a la tuya que debemos poner todo de nuestra parte para convencerle y que vuelvan echando humo. No tendrá que decírmelo 2 veces, doña Villita. Yo también les echo mucho de menos y estoy deseando volver a verlos. Pues ya somos 2. Ahora falta tu madre. Por eso no se preocupe. Ella también está deseando volver a juntar a toda la familia. Pues muy bien. Cuéntaselo a doña Felicia y que se ponga de nuestra parte. Que debemos ser muy insistentes con ellos. Y hasta permazo, diría yo. Muy bien. Bueno, con Dios, doña Villita. Con Dios, Camino.